Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Invocamos la sangre gloriosa del Cordero en esta mañana. Amén. Invocamos la sangre de Cristo Amén. sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Invocamos la sangre de Jesús, la sangre que selló el pacto nuevo y eterno, y declaramos que se limpian los aires de este lugar, de esta localidad. Declaramos en el nombre del Señor Jesucristo: principados caen, potestades de las tinieblas son echadas fuera, y huestes malignas en las regiones celestes son atadas y echadas fuera. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos que los aires de este lugar son limpios. Declaramos que la gloria de Dios empieza a caer en este lugar, en esta iglesia, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que la presencia de Dios viene sobre las familias. Echamos fuera todo espíritu inmundo de distracción, todo demonio inmundo de entenebrecimiento, todo espíritu inmundo de estupor, lo echamos fuera en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y se establece la gloria de Dios. La palabra de Dios llega a los corazones. La palabra de Dios es como luz que toca cada corazón, que ilumina los corazones y las mentes de las personas. En el nombre del Señor Jesucristo reprendemos toda oscuridad y toda tiniebla, todo espíritu inmundo de interrupción lo echamos fuera, todo demonio inmundo de distracción, todo espíritu mentiroso, contumaz y rebelde lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Toda brujería, toda hechicería, toda maldición es cortada por el poder de la sangre de Cristo. Invocamos la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Declaramos que la gloria de Dios resplandece sobre cada familia y se establece la gloria del Omnipotente, la bendición del Todopoderoso. Declaramos que día a día la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras finanzas. Declaramos la gloria de Dios, proclamamos la grandeza del Omnipotente. Hay bendición, hay vida eterna, hay salud en abundancia en el nombre de Jesús. Shalom, nada falta, nada roto. Declaro la bendición del Todopoderoso sobre cada familia en el nombre del Señor Jesucristo. Bendigo los niños de esta iglesia, bendigo los jóvenes, los declaro benditos en el nombre del Señor Jesucristo, y declaro que la gloria de Dios está sobre ellos. Declaro la bendición del Todopoderoso. Pisoteo serpientes y escorpiones. Reprendo toda obra del diablo, todo plan del diablo sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, es echada fuera y se establece el plan de Dios. En esta hora declaro la gloria de Dios. Declaro que el trono de Dios se establece en cada corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria. Amén y amén. El plan original de Dios. Dios nos hizo a semejanza de Él, a su imagen y semejanza. Y su plan original era que nosotros, los seres humanos, que el hombre caminara rodeado de la gloria, del esplendor de Dios, que caminara con Dios en plena libertad, libre en todo lo que hacía, pero guiado por Dios. ¿Y por qué guiado por Dios? Porque Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, y Él sabe lo que es mejor para cada uno. Por eso el plan original de Dios era que nosotros seamos plenamente libres, pero guiados por Dios. Pero el hombre, en un momento determinado, engañado por Satanás, decidió someterse en rebeldía, en rebelión, en desobediencia. Y vinieron a él, empezó a venir a la vida de las personas algo que no conocía, pero que ahora, hoy en día, es algo que atañe a todo ser humano. Y ese algo eran ataduras. El pecado de la desobediencia, de la rebelión y de la rebeldía, de ir en contra de la voluntad de Dios, empezó a traer al alma del ser humano y al cuerpo del ser humano ataduras, cadenas de opresión. Las personas se ataron solas en su rebelión y en su rebeldía. Según lo relata el libro del Génesis, se ataron solas, conocieron el pecado, y el alma empezó a sentir una serie de cosas como codicia, lascivia
inmundicia, mundanalidad, rebelión, deseo de independencia de Dios, maldad que empezó a crear en los seres humanos ataduras, como lo relata Génesis capítulo 3, verso 7. Y esas ataduras enferman a la persona. Pero el Señor sabía de esto, Dios sabía de esto, y el deseo del corazón de Dios es que sus hijos estén siempre en bendición. Por eso cuando Jesús viene nos hace libres de toda atadura, pues está escrito: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en la palabra Dios nos enseña, nos va mostrando con exactitud cómo es lo que Él quiere en su corazón, qué es el corazón de Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 13 nos muestra un pasaje maravilloso. Cuando Jesús viene nos hace libres. Cuando Jesús llega a nuestra vida y nosotros le recibimos y nosotros lo hacemos a Él partícipe en nuestra vida, Jesús nos hace libres de todas estas ataduras. Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 13, y vamos a leer desde el verso 10. Nos relata este pasaje de la Santa Biblia. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, o sea, un sábado. Estaba enseñando allí en una sinagoga. Si estuviera enseñando hoy, estaría en el templo, o sea, aquí, y en el día domingo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Jesús está en el templo, está en la sinagoga enseñando, porque eso era lo que Él hacía: enseñaba, predicaba y sanaba. Y aparece una mujer y dice la Biblia que tenía un espíritu de enfermedad. Ojo con esto: espíritu de enfermedad, porque la enfermedad la trae el diablo, porque hay espíritus inmundos enviados por Satanás para enfermar a las personas. Ninguna enfermedad glorifica a Dios. La sanidad sí glorifica a Dios, porque Dios es experto a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo para devolvernos la salud. Pero Dios no enferma a nadie. La enfermedad la trae el diablo, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Y esta mujer hacía 18 años estaba atormentada, estaba oprimida, afligida por un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, es decir, andaba doblada. Por la enfermedad andaba doblada, andaba agachada, encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Ciertamente, las ataduras y las cadenas del pecado crean una carga sobre las personas, un yugo que hace que empiece a doblarse, que empiece a encorvarse, a veces internamente y a veces aún se nota físicamente. Y las personas, por causa de la carga que llevan por dentro, empiezan a caminar un tanto agotadas, encorvadas. Pero en esta mujer el espíritu inmundo de enfermedad la tenía doblada y no se podía enderezar. Verso 12. Cuando Jesús la vio, ¡ja! ¡Qué maravilloso! El Señor la vio. ¿Por qué la miró a ella? Había miles de personas tal vez allí en la sinagoga, muchas personas, pero Jesús se quedó mirándola a ella,
porque la vio oprimida por este espíritu de enfermedad, y el corazón del Señor fue movido a compasión. Jesús siempre tenía o tiene mejor gran compasión por las personas. Su corazón se inflama de amor, de compasión, de gracia y de misericordia por cada persona. Y entonces se quedó mirando a esta mujer, la vio fijamente y la llamó. Le dijo: mujer, ven acá. Y le dijo una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Qué maravilloso! Fíjese el contraste en estos dos versículos. En el verso 11 nos relata la Biblia que un espíritu de enfermedad oprimía a esta mujer, la tenía agobiada, la tenía derrotada, la tenía sumida allí en la impotencia, porque no había nada con lo que se pudiera curar. Pero en el verso 12 Jesús le habla a ella y le dice: eres libre de tu enfermedad. Fijémonos que a diferencia de otros pasajes, no le habló al espíritu inmundo, le habló a la mujer y le dice: eres libre de tu enfermedad. En otros pasajes Jesús reprendía al espíritu inmundo, pero aquí no, porque lo que él quería era enseñarnos a desatarnos. Aquí desató a la mujer. Verso 13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó inmediatamente y le daba la gloria a Dios. Colocó sus manos sobre ella para que la unción del Espíritu Santo la desatara, quitara toda atadura y se cumpliera lo que dice la palabra: la unción pudre el yugo se va y la carga es quitada por causa de la unción. Aleluya. Y esta mujer empezó a darle la gloria a Dios. Todo milagro, toda sanidad, toda maravilla es para la gloria de Dios. Alabanza a su glorioso nombre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el principal de la sinagoga, un judío allí del Sanedrín, del concilio, que era el principal de la sinagoga, se enojó porque Jesús había sanado en el día de reposo. La mente de este hombre estaba entenebrecida y para él era más importante la religiosidad que el mover del Espíritu Santo. Aquí el mover del Espíritu Santo a través de Jesús era para desatar una sierva de Dios, era para librar a una mujer que estaba oprimida. Pero en la mente de este hombre religioso, para él era más importante guardar una apariencia, una religión. Y empezó a decir a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en un día de reposo. ¿Cómo hubiera sido si el que estuviera enfermo fuera él? A ver si diría lo mismo. O alguno de sus familiares cercanos, a ver qué pensaría él. Porque así es el corazón de las personas egoístas. No quieren que Dios bendiga a nadie. No quieren que la bendición toque las personas, toque a otras personas. Y entonces inventan cualquier cantidad de cosas y manipulan y enceguecen y enredan y traen falsa información para mantener oprimidas a las personas. Si este hombre hubiera andado en el Espíritu y amado a Dios de verdad, se hubiera regocijado de la presencia de Jesús
y antes hubiera invitado a mucha gente y hubiera dicho: vengan con alegría a la casa de Jehová, porque su presencia está viniendo, porque la gloria de Dios está cayendo y milagros están sucediendo y sanidades y prodigios y maravillas en el nombre de Jesucristo el Señor. Pero su actitud fue llena de inmundicia, llena de tinieblas. Entonces el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. El Señor le dice: ¿cómo es de falso, de hipócrita en su corazón? Allí en su casa desata su burro y su buey y su vaca y su oveja y sus animales y los lleva a beber. Pero a esta pobre mujer que llevaba 18 años atada, si no quiere que la desaten. Y a esta hija de Abraham, verso 16, esta hija de Abraham, la llama hija de Abraham porque la mujer era judía. La salvación viene de los judíos. Los judíos es el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado de Dios, que Satanás había atado 18 años. Mire lo que el Señor dice: Satanás había atado 18 años. ¿Quién es el que pone las ataduras? Satanás. No se le debía desatar. ¿Quién desata? Cristo el Señor, por el poder del Espíritu Santo y en su glorioso nombre. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Aleluya. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por el Señor. Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo cosas gloriosas. Él sigue haciendo cosas maravillosas en favor de su pueblo. Bendito sea su santo nombre. Ahora vamos a mirar un poco qué significan esas ataduras. Las ataduras vinieron al ser humano desde que se rebeló contra Dios. En Génesis capítulo 3 verso 6, cuando Dios había creado a Adán y a Eva y les dio todo el huerto del Edén, tremenda salacuna les hizo allí en el Edén, y les dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol, ciertamente, les dijo el Señor, ciertamente morirán. Morirán espiritualmente y morirán físicamente. Ese no era el plan de Dios. Pero Satanás, experto en engañar, el engañador, el adversario, el destructor, el padre de la mentira, engañó a Eva y empezó a decirle y a cisearles y a mostrarle el pecado disfrazado, cosa que no era cierta, y despertó en el alma de ella algo que empezó a generarle una atadura, una cadena. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esta mujer empezó a ver y a codiciar, empezó a sentir cosas que ella hasta ese momento no habían en su corazón, pero que el diablo empezó a traer, y empezó a sentir codicia y deseo de ser igual a Dios, de tener sabiduría como Dios,
de no dejarse guiar de Dios, sino ser en su concepto libre para tomar sus propias decisiones. Pero ese no era el plan de Dios, puesto que, como ya les dije, Dios quiere que nosotros seamos libres, pero que caminemos bajo la guianza de Dios. Alguien podrá pensar, pero ¿cómo es que libres bajo la guianza? Porque es que la guianza de Dios solo nos dirige a la bendición, nos dirige a lo mejor, al bienestar. El deseo del corazón de Dios es que nosotros estemos bien en todo momento, que estemos bendecidos, que estemos sanos, que nos vaya bien en todas las cosas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ese es el deseo de Dios. Entonces, como Él conoce el presente, el pasado y el futuro, como su mente es absolutamente ilimitada, como Dios puede estar en todo lugar, en todo momento, porque es omnipresente, omnisciente y omnipotente, porque Él lo sabe todo. Dios sabe qué va a pasar mañana a esta hora. Dios sabe lo que tú vas a hablar dentro de 4 días. Dios sabe tus pensamientos dentro de un mes. Todavía no han venido a ti, no existen para ti los pensamientos, pero ya Dios los conoce. Y entonces, como Él sabe todo esto, por eso es que Él quiere guiarnos. Porque si nosotros nos dejamos guiar, seguimos detrás de Él, donde Él nos indica el camino, Dios nos va a llevar al camino de la victoria, de la bendición, de la sanidad, de estar bien. Alabanza a su glorioso nombre. Pero Eva aquí, al igual que nosotros, quiso decir no. Yo sí sigo creyendo en Dios, pero yo hago mi propio camino. Yo construyo mi vida, yo construyo mi destino, y no quiso dejarse guiar, sino que el comer del árbol es simbólico, quiere decir, ella tomó su decisión y dijo, yo voy a hacer mi camino. A partir de ese momento empezaron a suceder cosas tremendas. Tomó del fruto del árbol y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que los dos empezaron a caminar bajo su voluntad, en rebeldía y en rebelión contra Dios. El verso 7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. No quiere decir que hasta ese momento andaban con los ojos cerrados. Está hablando algo simbólico, espiritual. Lo que quiere decir, a partir de ese momento conocieron el pecado. A partir de ese momento que sus ojos fueron abiertos, empezaron a amar, a gustar más de la maldad, de lo mundano, de lo físico que de lo espiritual. Y conocieron que estaban desnudos. Vino el pecado sexual, empezó la lascivia, la lujuria, algo que hasta ese momento no existía. Empieza el pecado sexual en ellos y empieza a haber en el corazón inmundicia o cosas que empiezan a atar al corazón. Fijémonos cómo en esos 2 o 3 versículos nos ha nombrado la Biblia una cantidad de pecados que vienen al corazón de Adán y de Eva. Codicia, desobediencia, rebelión, rebeldía, anhelo, ir en contra de la voluntad de Dios, pecado sexual, y dice
cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Coser hojas de higuera es simbología de tapar el pecado. Es simbología de querer en sus propias fuerzas, bajo su propio pensamiento, ocultar algo que era inocultable. Lo que ellos no sabían ni entendían era que a partir de ese momento Satanás reclamó su victoria. El diablo reclamó su victoria y el reino que Dios le había dado al hombre fue traspasado a Satanás. Por causa del pecado, el hombre empezó a atarse y ya no tenía libertad, sino que una cárcel aprisionó su alma. Y ningún preso reina, ningún preso tiene libertad, ningún preso, bueno, salvo en la justicia colombiana, ningún preso tiene derechos. El preso es esclavo. Y entonces en el alma, cuando vino la codicia y la avaricia, una cadena, una coyunda, una ligadura amarró el alma. Cuando vino pecado sexual, cuando vino rebelión, cuando vino rebeldía, cuando vino mentira, una vuelta más. Cadenas de opresión, yugos empezaron a venir sobre la vida de Adán y de Eva. Hasta el momento en que pecaron, eran como Dios. Caminaban en la gloria de Dios, en absoluta libertad. No había cansancio, no había enfermedad, no había muerte, no había angustia, no había temor, no había dolor, no había estrés, no había miedo hasta ese momento. Pero una vez que se rebelan contra Dios y su alma queda atada, amarrada, empieza una serie de acontecimientos malos en contra de todos los seres humanos. El primer acontecimiento es que esa maldad se metió en los genes, en la genética de Adán y Eva. Y a partir de ese momento, toda la descendencia de ellos, o sea, nosotros, heredamos esa herencia, valga la redundancia, esa herencia de maldad, de iniquidad, esas ataduras, esas cadenas de opresión, fueron heredadas, fueron traspasadas de generación en generación. Y entonces, como sus ojos fueron abiertos, o sea, adquirieron conocimiento mundano, tuvieron relaciones sexuales y quedó embarazada del primer hijo, que era Caín. Pero Caín ya llevaba su alma atada. ¿De qué estaba atada el alma de Caín? De envidia, de egoísmo, de celos, de amargura, de deseos malignos, de todo lo que Satanás y el pecado puede traer a la persona. Y cuando nació su hermano Abel, empezó a sentir celos y envidia contra su hermano, hasta que se convirtió, lo mató y se convirtió en el primer homicida de la historia de la humanidad. Derramó la sangre de su propio hermano por celos, por envidia, por egoísmo, porque el corazón estaba repleto de cadenas de amargura, estaba repleto de ligaduras de opresión, estaba atado, amarrado en una prisión de amargura. Era esclavo, sujeto del pecado. Y ahí en adelante podemos ir viendo cada generación,
Pero como Dios tenía previsto que eso iba a suceder, y el deseo del corazón de Dios es que nosotros estemos bien, entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacernos libres de esas ataduras, para liberarnos, para que quedemos libres nuevamente. Isaías capítulo 61 verso 1, el Señor dice claramente que Dios ungió a Jesucristo el Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice Jesús. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Estar abatido significa estar prisionero, estar derrotado, estar vencido, humillado, en derrota, deprimido, lleno de envidia, de egoísmo, de deseos. A vendar a los quebrantados de corazón. Si has sido lastimado, rechazado, colocado en menosprecio. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, cautivo de la amargura, preso en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en la codicia, en el deseo que no alcanza. El Señor fue ungido por Dios para que nos hiciera libres. Puesto que Juan capítulo 8 verso 34 dice que todo, el mismo Señor Jesucristo dijo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué significa que es esclavo? Que está sujeto a la voluntad de otro. Cuando uno es esclavo, ya no tiene voluntad, ya no hay libertad. Por eso me río de las personas que pregonan libertad, pero a su vez son esclavas del pecado, de la inmundicia, de la rebelión, porque con su boca pregonan libertad, que es el libertinaje, porque quieren ser libres y autónomos absolutamente. No quieren entender, ni en su mente entenebrecida, ni en su corazón aceptan la guianza de Dios y los valores morales. Y no se dan cuenta que son esclavos de la inmundicia, esclavos del pecado, esclavos del libertinaje. Y el problema de la condición del esclavo es que no tiene voluntad. Un esclavo no tiene voluntad propia, está sometido a la voluntad de su amo. Si alguna persona es esclava de una enfermedad, está sometida a la voluntad de esa enfermedad. Si otra persona es esclava de las deudas, está sometido al deudor, dice la palabra. Si soy esclavo de un demonio, hago la voluntad de ese demonio. ¿Por qué medios? O miremos dos medios por los cuales vienen ataduras a la vida de nosotros. El primer medio por el que vienen ataduras a la vida de nosotros es a través de las palabras. Personas con autoridad en la vida de nosotros nos atan con palabras mentirosas. Traen palabras de atadura y esas ataduras se envuelven en el alma de la persona. Cuando estaba preparando este mensaje, estaba viendo un video de un humorista que está relatando algo que era real hace muchos años y que sucedía, y era que cuando
la televisión y el internet sobre todo no influenciaba tanto en los niños como lo educaban a uno en aquel entonces. Y entonces la mamá le decía al niño en ese tiempo, la mamá le decía al niño: acuéstese ya o se lo come el coco. Estése quieto o se lo come el coco. Nadie sabía qué era el coco, pero lo que dice el humorista y que lo hace reír a uno es cierto. Uno, siendo niño de 5 añitos o 6 añitos, se imaginaba que el coco era una planta grande que salía y se lo devoraba. Eso era una atadura en el alma. Empieza a crear temor hacia lo inexistente y se mete en el corazón, y dentro de nosotros el temor da muchos frutos. Cuando la persona tiene miedo, reacciona de muchas maneras y muestra el temor de diferentes formas. La ira, el enojo, es fruto del temor, por ejemplo. El diablo ha sido engañador desde el principio, dice Juan 8:44, y padre de mentira. Y entonces palabras venían a las personas, traían sobre las personas maldición. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el diablo. Jamás dirá la verdad del diablo. Cuando habla mentira es lo que le agrada, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es el mentiroso y el que trae mentiras y padre de mentiras en todo momento, y trae maldiciones sobre la vida de las personas. Y cuando la persona tiene autoridad sobre nosotros, pues más le creemos. Entonces, desde pequeños nos enseñaron a que el médico dice la verdad. Y no siempre es así. La verdad solo la tiene Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces, en un momento determinado, el médico le dice a una persona: debe tomar esta droga de por vida. Y la persona se ata y dice: me lo dieron de por vida, que ya no tengo nada que hacer. Lo acepta como una verdad y se convierte en un yugo. Un yugo es un palo que se colocaba sobre la cabeza, en el cuello de los bueyes, para que jalaran el arado. El yugo hace que los dos bueyes inclinen la cabeza y hagan fuerza hacia adelante, para que jalen el arado. Por eso la Biblia dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción. Una mentira, una maldición sobre la vida de nosotros, ese palo que está sobre la cabeza de los dos bueyes, es lo que se denomina un yugo. Vea que le hace agachar la cabeza a los bueyes. Ya no pueden andar con libertad, los mantiene atados. No pueden ir donde ellos quieran, tienen que ir donde los guían a través del yugo. El yugo pesa, por supuesto, pesa sobre la cabeza de ellos y mantiene su cabeza amarrada. Es increíble, porque el yugo del pecado mantiene la mente de la persona amarrada. Una maldición que vino sobre la vida de alguien lo mantiene con un yugo puesto.
Y en la mente de la persona está atada. Es increíble. También estaba viendo cómo un hombre que entró con su hijo pequeño a un circo, y en el circo tenían un elefante, y el elefante estaba atado de su pata delantera derecha con una cuerdita muy pequeña a una estaca. Y el niño le preguntaba al papá, ¿por qué siendo un animal tan grande solo le bastaría hacer así y la cuerda se reventaría y el elefante sería libre? Pero el elefante no lo hace. Y el papá le explica, porque desde que era bebé el elefante, desde que nació, pusieron una cuerda en su pata. Al principio, cuando él era pequeño, él jalaba la cuerda, pero la cuerda no lo dejaba mover. Y en su mente él que aprendió que la cuerda lo mantiene atado y que no lo deja mover. Y ahora que ya es muy grande y para él sería muy sencillo romper la cuerda, no lo hace porque tiene clavado en el alma, en la mente, que la cuerda lo ata. También vi otro video de un oso que lo mantuvieron enjaulado desde pequeño, y la jaula tenía como 6 metros por 6 metros, y este oso se acostumbró solamente a moverse en esa área de 6 por 6 y no se movía porque la jaula no lo dejaba mover. Un día lo llevaron al bosque y lo liberaron, y cuando volvieron a verlo como a los 6 meses, ¡oh sorpresa! El oso tenía un espacio ya así, lo tenía marcado y demarcado, y no se movía de ese espacio y daba las mismas vueltas como si estuviera enjaulado. Pero no entendía que él estaba en el bosque libre, sino que sentía en su alma, en su mente, que seguía enjaulado. Por causa de una mentira, por causa de una maldición que pusieron en él desde pequeño, entró en su corazón y ya no se quiere ir. Para él, para ese oso, para ese elefante, es una verdad, pero es un engaño del diablo. Y así hay muchas personas engañadas. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo nos hace el Señor libres? A través de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Un ejemplo, nos pusieron desde que éramos pequeños y nos dijeron: si alguien te hace algo, cóbratelas, véngate, desquítate. Y no se lo decían directamente, sino como al elefante le amarraron la pata o como al oso lo metieron en la jaula. Lo hacían todos sus padres, los abuelos, los bisabuelos, lo hacían continuamente. Utilizaban expresiones y decían: a mí el que me la hace de una manera me la paga de otra. Lo que es no se la rebajo. Y esas frases y esas mentiras y ese engaño se clavan en el alma. Y entonces la persona está atada por el deseo de venganza. Y todo el tiempo tiene el yugo del odio, del rencor en su corazón, en su mente, atando su mente. Y el único deseo que tiene es el deseo de venganza. Luego aparece Hollywood con sus mentiras del diablo, porque todo lo que es, por eso se llaman películas, porque son mentiras. Y entonces las películas más taquilleras y que más agradan son las películas de venganza, donde el héroe
viene un malo y le mata a la familia y el héroe se venga y se desquita y acaba con todo, y entonces las personas salen de cine aún con el pecho hinchado y dice se lo merecía el malo, porque está atada su alma, porque la mentira del diablo entró en su corazón. Pero un día viene el Señor Jesús y el Señor dice, la verdad os hará libres. Y Jesús dice, no, perdona. Cuando te hagan algo malo, perdona. Cuando te maldigan, bendice. Cuando la persona está atada, amarrada en su alma, con su boca dice, sí, yo perdono, pero en la realidad está igual que el oso y el elefante, está atado dentro de él. En su alma hay atadura, hay cadena de opresión. El problema de las ataduras es que empiezan a generar enfermedad en el cuerpo. Los deseos egoístas, la duda, la incredulidad, codicia, avaricia, maldición heredada, enfermedad, toda atadura sexual está clavada en el alma y empieza a producir enfermedad y a traer maldición. El pasaje que vimos cuando inició la predicación nos relata que Jesús vio a una mujer que estaba atada por un demonio. La pobre mujer estaba encorvada y no se podía enderezar porque el demonio la tenía atada. Siempre el Señor, cuando nos da la palabra, cuando nos ilumina con su Santo Espíritu, quiere quitar el yugo y librar nuestra alma. La actitud de la mujer cuando Jesús la llamó es que vino de inmediato, fue obediente en el templo. Jesús puso sus manos sobre ella y le dijo, eres libre de tu atadura, porque la mujer escuchó la voz de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Espíritu Santo trae la voz de Jesús al corazón para hacer libre la persona. Ella se dispuso, aceptó la voz de Jesús. Cuando el Señor le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, ella dijo, gracias Señor, y le daba la gloria a Dios. Lo aceptó de inmediato. La mentira se fue y la verdad llenó su corazón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Desafortunadamente, la mayoría de cristianos en la iglesia escuchan la verdad, pero no aceptan la verdad, no la conocen. Y entonces el Señor trae la verdad y dice, perdona. Pero la persona durante generaciones aún ha heredado el deseo de vengarse, el deseo de desquitarse, el no perdonar. Su alma está atada, y cuando el alma está atada, el cuerpo sufre y vienen enfermedades hereditarias. Como la ciencia no explica lo espiritual, porque no lo conoce y no lo cree, entonces lo que dicen es que la enfermedad es hereditaria. Ninguna enfermedad es hereditaria, eso es una mentira. Lo que es hereditario es la maldición. La maldición sí se hereda. Cuando la persona sabe la verdad, pero no conoce la verdad, cuando no acepta la verdad, tiene una herencia maldita.
Y entonces usted va a ver mucho que cuando los médicos le preguntan, o cuando va a tomar un seguro en una empresa aseguradora, le preguntan si algún familiar tuvo cáncer, porque para la ciencia el cáncer es hereditario. Pero no es el cáncer el que es hereditario, es la maldición que produce el cáncer. Para la ciencia, si alguien se murió del corazón, de problemas del corazón, lo más seguro es que sus herederos sufran de lo mismo. No es cierto eso, no es cierto. Anulamos esa mentira en el nombre del Señor Jesucristo. La verdad de Jesús quita toda maldición. Solo el Señor nos hace libres. Cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, las cadenas se rompen. Cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, la Biblia declara que el yugo se pudre por causa de la unción. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Toda carga se va o la quita del hombro. Ya no andaremos así. Y su yugo de tu cerviz, ya vimos que el yugo es el palo que está sobre la cerviz, sobre el cuello del animal. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción del Espíritu Santo quita ese yugo. Hay personas cristianas tan atadas, tan amarradas, que están totalmente ciegas. No ven la verdad de Jesús. Por eso no les importa, porque para ellas no existe la verdad de Cristo. Juan 8:36 dice: si Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús nos puede hacer libres. Y entonces algunas personas dicen: yo sufro y me va mal, y oran con la esperanza de que Jesús los haga libres, pero no aceptan la verdad de Cristo. Conocer la verdad y no vivir en la verdad es lo mismo que una fe sin obras que es muerta. Hay dolor en el corazón, hay angustia por causa de la mentira. Tristemente, la mayoría de cristianos, su temor, su miedo, quieren manejarlo no con la verdad de Cristo, sino con el control, y pasan a tratar de controlar a las personas. Y cuando alguien se sale del control, entonces la persona sufre porque tiene miedo, porque hay temor en su corazón, porque le es más fácil utilizar la mentira del diablo, que es la hechicería. La hechicería es tratar de controlar a la otra persona con palabras o con acciones o como sea. Tratar de obligar a la otra persona a hacer lo que uno quiere. Hay predicadores que a través de el susto, del miedo, de amedrentar, de amenazar con el infierno, quieren que sus fieles, su iglesia, se porte bien. Eso no es de Dios. Uno debe enseñar la verdad acerca del infierno, del pecado y del diablo, pero es la persona que debe tomar su decisión. Hay esposas que quieren manejar a su esposo
a través de la hechicería, controlarlo, obligarlo a hacer lo que ella quiere. Y utiliza un sinfín de mentiras y de engaños para tratar de manipular a la otra persona. Hay esposos que engañan a sus esposas o a su familia y a través de la mentira quiere mostrar otra cosa. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que hizo libre a esta mujer es que aceptó la verdad de Cristo. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Escuchó en su corazón la voz de Jesús. Confió plenamente en el Señor. Para ella fue absoluta y plena confianza. Si Jesús el Señor dijo, eres libre, soy libre. Se enderezó de inmediato. Absolutamente se enderezó automáticamente. No fue al día siguiente ni a los 2 días. Fue inmediatamente su sanidad y le daba la gloria a Dios. Porque la verdad vino a su corazón. Todos esos demonios que la estaban atormentando fueron echados fuera por la palabra de Cristo. El demonio tuvo que irse a buscar otro para atormentar, porque ya esta mujer estaba sana. A partir de ese día la vida de esta mujer cambió. Su vida fue llena de la gloria de Dios. Ahora caminaba derecha y había gozo y regocijo en ella y en su casa, porque era libre. La atadura se había ido. Aleluya. La sensación que da cuando se abre la cárcel solo la conoce el que ha estado preso. La sensación de libertad, de un alma sin ataduras, de un cuerpo que está sano, no que está prisionero por el miedo o está prisionero por la mentira del diablo. El Señor dice en su palabra, Gálatas capítulo 5 verso 1, estad firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. No estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. El Señor dice, no vuelva al yugo, porque Cristo te hizo libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad os hará libres, solamente la verdad de Cristo, no la verdad de los hombres y menos la del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Alabamos el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios todopoderoso y eterno. Señor, ayúdanos a aceptar la verdad de Cristo para que toda atadura del alma sea echada fuera. Reprendemos toda mentira, todo engaño, toda brujería, toda hechicería. Echamos toda inmundicia fuera. Y declaramos que la gloria de Dios resplandece. Declaramos que la libertad que Cristo nos trajo, permanecemos en esa libertad, en un alma sin ataduras, en un cuerpo sano. Cuando las personas han estado atadas por la mentira y el engaño, su cuerpo está sufriendo. Enfermedades vienen, virus vienen, cosas horribles vienen, estrés, agotamiento, derrota. Pero cuando tú vienes, Señor Jesús, tú nos haces libres siempre. Ayúdanos a permanecer en ti.
Que cuando haya angustia en nuestra alma, tú traigas gozo. Que cuando haya temor en nuestra alma, el Señor Jesucristo traiga fe, confianza en Él. Que cuando haya dolor, Señor, en nuestro cuerpo, el Señor Jesús trae sanidad y nos devuelve la salud. Que cuando haya derrota en nosotros, podamos sentir como Cristo nos levanta, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta Jehová. Que cuando haya alguna mentira que aflija nuestro corazón, el Señor Jesucristo la eche fuera y la verdad de Dios venga a nosotros. Que cuando haya odio, rencor, resentimiento en nosotros, el Señor Jesucristo traiga perdón, traiga compasión y traiga misericordia a nuestro corazón. Que la gloria de Dios resplandezca sobre cada vida. Que el Espíritu Santo sea llenando los corazones. Y ayúdanos, Señor, a aceptar la verdad revelada de Cristo. Porque solo Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Cristo. Toda hipocresía se va afuera. Toda religiosidad se va afuera. Y ayúdanos, Señor, a ser humildes de corazón, como esta mujer que aceptó la palabra del Señor, que la recibió en su corazón y en su mente y fue libre. Guárdanos, oh Dios, de volver al yugo de la esclavitud del pecado, Señor, y guárdanos en la libertad que Cristo nos dio, según lo que vimos ahí en Gálatas 5:1. Ten piedad de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Dice el Señor: traigan todas las personas y todos los diezmos, no parte del diezmo ni una partecita, sino todos los diezmos y todas las personas. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y el Señor dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Él mismo ahí se llama a sí mismo Yahweh Sebayot, Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese es el secreto para que venga la bendición a nosotros. Reprenderé también por vosotros al devorador, o sea, al diablo. Dios lo reprende, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es palabra de Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que esta verdad, Señor, toque cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendigo cada persona, bendigo los diezmos, las ofrendas, las siembras que hace cada persona, las primicias, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.